sea, quiere decir que es la escuela. Yo recuerdo aquellos libros de texto en el nivel primaria, como eso de 5º grado, que lo único que me enseñaban era la reproducción y solamente ponían dibujos, y recuerdo aquel entonces, y no fue hace mucho, que eran vaquitas, ¿no? Con becerritos. Vaquitas con becerritos, sí. Incluso ponían a un papá y a una mamá juntos. Sí. Era lo más que se podía ver referente a la educación pues primaria, sexual, en nuestra cultura. Podemos decir que fue hace más de 20 años. Entonces ya las cosas han cambiado en este tiempo. Y pues yo recuerdo que precisamente se ponía a una pareja en la que se explicaba que el permanecer juntos daba por consecuencia una familia, hijos, pero no explicaban de una forma más científica, más detallada, cómo sucedía todo este proceso. Y sobre todo excluían, Fernando, sobre todo excluían temas tan importantes en la sexualidad, porque déjame te digo que la sexualidad no tiene que ver única y exclusivamente con los aspectos biológicos. ¿Qué son los aspectos biológicos? Mi cuerpo, la parte física, sí, los órganos sexuales. La sexualidad va más allá, y para poder hablar de sexualidad tendríamos que hablar de los aspectos psicológicos, que quiere decir lo que sentimos, las emociones, lo que vivimos, pero también de los aspectos sociales. Es decir, lo que nos han enseñado socialmente a vivir en la sexualidad. Es decir, los roles de género, la identidad, exactamente, lo que se espera porque somos mujeres o porque somos hombres. O lo que la misma sociedad te va marcando, el qué debes hacer, qué debes decir, qué no puedes decir, qué puedes decir, y las limitantes que tiene todo ello. Entonces, toda esta cultura, por decir, paquete de información en la que te predispone la sociedad, pues es la que te limita o la que te va formando en un momento dado en tu educación sexual. Si a esto le agregamos la nula educación que teníamos cuando éramos pequeños, pues obviamente tenemos un desempeño muy limitado. Sí, yo creo que una de las cosas bien importantes es aprovechar estos espacios para darte el contenido, fíjate, desde diferentes perspectivas. Una es la parte científica, sí, pero dentro de esa parte científica buscamos, hace tiempo, Fernando, fui a una conferencia y una de las propuestas era, se vale aprender, pero también se vale divertir. Exacto. ¿Por qué no divertirnos con el tema que yo creo que todo el mundo disfrutamos, que es el sexo? O sea, ¿por qué no hablar y divertirnos de algo que durante un tabú? Fíjate, generalmente cuando hablamos de sexo lo hablamos en los chistes. Sí. Los mexicanos somos buenos en los albures, todos los albures tienen el doble que ver. sentido. Exactamente, pero es la única manera en que hablamos del sexo. Y como la gente lo tolera. O hablamos del amigo de un amigo, ¿verdad? O el amigo de un amigo, exactamente. Sí. Pero pocas veces hablamos de cómo lo vivimos y de cómo lo sentimos. Y yo creo que una de las cosas que queremos poner en esta mesa es precisamente poder platicarlo, charlarlo, desde esa perspectiva científica que me parece muy importante y fundamental porque sería como esa parte de nuestro marco de referencia, pero también desde una forma relajada, divertida, donde tú puedas participar. Acuérdate que en este programa, que va a ser tu programa, puedes participar opinando o bien nos puedes hacer llegar tus sugerencias de temas. Ya iremos programando con anticipación los temas que vamos a ver aquí cada viernes para que no te pierdas de estar aquí con nosotros. ¿Qué podemos encontrar en este programa? Híjole, vamos a encontrar sobre todo información. Información, que es muy importante. Actualmente no hay información real, verídica, confiable sobre el tema del sexo, que es muy importante. ¿Qué más podemos encontrar? Vamos a encontrar inclusión. Aquí vamos a incluirnos todos. No vamos a encontrar nada que sea discriminar a alguien. Sin diferencia de sexo. Exactamente. Sin diferencia de género. Ni preferencias. Nada que ver. Absolutamente. Exactamente, ese es un punto bien importante. Sí. Este programa es para ti, es para todo el público, para todas las personas, porque este es un panel de opinión, donde tú puedas compartir con nosotros y donde puedas pasar un momento relajado, una tarde de viernes relajada. Y algo muy importante que quiero también comentar es que aquí se busca respetar a la persona, a la persona que está del otro lado de la pantalla, del otro lado de la computadora, del otro lado del radio, para que no se sienta agredida de una forma, pues, con un trato a lo mejor no adecuado, como se ha manejado por ahí en algunos medios. Aquí el programa es un programa fundamentado y obviamente es el objetivo que tiene, llevar información real y con fundamentos para las personas que gusten de todos, vaya,
todos los que gustan de este tema. Perdón. Y yo sé, por experiencia, porque me dedico a todo lo que tiene que ver con el trabajo de las personas, con los seres humanos, trabajo en diferentes conferencias, y vaya, Fernando, que hay mucho interés en estos temas de la sexualidad, en estos temas sexuales. Tenemos muchos intereses, tenemos muchas dudas. Por ahí tenemos una página de internet que va a aparecer ahí en pantallas, donde ustedes pueden entrar y conocernos. Y yo estoy segura que van a encontrar muchas cosas de su interés, van a encontrar algunos artículos, pero sobre todo hay un espacio de preguntas. Créeme que es increíble la cantidad de personas que hacen llegar a través de diferentes medios, sobre todo correo electrónico, sus preguntas sobre sexualidad, que tiene que ver con su ejercicio sexual, con sus dudas, con cosas, Fernando, que aparentemente ya sabemos. Pero que nomás se escucha por la comadre, por el compadre, por el primo, por comentarios por ahí escondidos, y no se buscan en el lugar adecuado como este. Exactamente, como este y otros espacios donde son importantes poner como las cosas sobre la mesa de una manera y de una óptica donde todos vamos a aprender. Exactamente, por supuesto. Que ese es el objetivo principal. Así es que ya lo sabes, te voy a recordar aquí el teléfono en cabina. A ver, Fernando. Es el 8244-1221. En el Face estamos en elregio.com. En Twitter estamos en @periódicoregio o en la página www.elregio.com o www.regiovivo.com. Contacto @regiovivo.com. Estamos a sus órdenes para que se pueda poner en contacto con nosotros, para que nos haga llegar todas sus dudas, todos sus comentarios, cualquier inquietud que ustedes tengan, con toda confianza. Yo creo que no hay mejor programa para hablar de estos temas como, obviamente, hablando de sexo. Así es que ya lo sabes, vamos a música y ahora sí, arrancamos con tu programa. Ya regresamos aquí hablando de sexo, y una de las cuestiones que normalmente platicaba ahorita en el corte con Oralia, ¿cómo nos educan cómo inicia nuestra vida sexual desde niños? ¿Cómo inició tu vida sexual, tu educación en la vida sexual, Oralia? Aguas, porque cuando decimos de repente, y eso ocurre mucho, Fernando, cuando decimos cómo empezó tu vida sexual, como siempre evocamos a las relaciones sexuales, ¿no? Exactamente. Y como decimos, ¿cómo vamos a decir y hablar de... que también se Pero vale. la vida sexual empieza desde la educación. Exactamente. Ahora hay un término, Fernando, que lo propuso Fernando Barragán en una conferencia precisamente que fue en un taller de educación de la sexualidad, y él, por ejemplo, habla de educación de la sexualidad y no de educación sexual, porque de repente parece que cuando hablamos de educación sexual nos estamos evocando única y exclusivamente a lo que tiene que ver con la salud reproductiva o a la vida sexual. Pero cuando hablamos de educación de la sexualidad, estamos hablando precisamente de esos factores que les decía hace rato, de esos conceptos que no solamente tienen que ver con tu cuerpo, sino también tienen que ver con tus emociones y también tienen que ver con las cosas que te enseñaron. Y eso es precisamente lo que hablábamos ahorita fuera del aire, ¿no? Es cómo aprendemos, porque la verdad es que no aprendemos en casa. En casa, sobre todo antes, no se nos hablaba de sexo o de sexualidad. De hecho, hay casas en las que todavía sigue siendo un tabú, y es algo muy importante de erradicar, porque yo creo que la principal educación viene desde nuestro hogar, desde nuestra casa, nuestra familia. Y si ahí no se inicia esto, obviamente vamos a crecer en un ambiente de desinformación, que vamos a tomar por sentado que lo que aprendemos fuera es un hecho y es una información real y apegada, no en términos profesionales, por supuesto. Fíjate que yo recuerdo, como para compartirles una experiencia y nos vayamos como relajando aquí, fíjate que una de las cosas que a mí me enseñaron cuando yo era niña, cuando estaba en ese proceso de entrar como a la pubertad, que ya me empezaba a acercar ya como a eso de los 10 años, yo recuerdo que la manera en que me enseñaron a mí de lo que me iba a ocurrir, y eso se hacía mucho antes, que a las niñas nos hablaba la mamá, porque era asunto de mujeres, y nos hablaban única y exclusivamente de que iba a aparecer la menstruación. ¿Y cómo le decían? No le decían así, le decían la amiga. La regla, o la regla, bueno, antes era la regla. No, es que aquí era la amiga, era más sí. Que la amiga. ¿Y la amiga qué era? Pero fíjate, había una de las cosas que nos decían mucho, es ya vas a ser señorita. Sí, tienes que cuidarte. La verdad que no entendías de qué tenías que cuidarte, ¿no? Así como que
quedaba eso precisamente. Eso quedaba en el aire. Quedaba en el aire. Es lo que no nos dicen que entonces interpretamos. Y se queda una desinformación y entonces no sé de qué me tengo que cuidar. Exactamente. No te daban una respuesta. O sea, ¿qué es voy a ser señorita? Era precisamente el ritual del 15 años, tenía que ver con presentar a la sociedad, ¿no? Sí, a la exacto. nueva señorita. Claro que la señorita llegaba mucho antes. Exactamente. Entonces, había todavía una ¿Qué les decían a ustedes los hombres? A ver. Yo no me acuerdo, fíjate. No me acuerdo. ¿Qué podrá haber sido? Yo creo que es un poquito diferente porque, obviamente, en tanto el hombre como la mujer tienen diferente desarrollo, pero a los que maduramos un poquito tarde y los que nos empezaron a alborotarse las hormonas un poquito tarde, obviamente la información no fue la más exacta, sino pues fue cuídate, fue como que lo que uno está haciendo, que lo haga responsablemente, no por el hecho de contraer alguna enfermedad, sino por la cuestión de la procreación. Antes no se preocupaba la gente por tener una enfermedad venérea, sino se preocupaba más por no tener una cuestión de embarazo no deseado y cosas por el estilo. Yo creo que por ahí iba lo que se me enseñó en un momento dado. O sea, no iba muy exacto, o sea, no como debió haber sido. Y fíjate que dijiste algo bien importante. Antes se hablaba de enfermedades venéreas porque era en alusión a la diosa Venus, que es la diosa del amor. Ahora se les llama infecciones de transmisión sexual. Precisamente, ahorita que hablamos de nuestras experiencias pasadas, de cómo nos educaron, hay muchas cosas que han cambiado precisamente con ese objetivo de ver la sexualidad de una manera como más integral y sobre todo libre de prejuicios, porque muchas de las terminaciones que se usaban para designar o para hablar de sexualidad hace tiempo y todavía algunos lo usan, de repente eran como palabras muy estigmatizadas, ¿no? Con mucho prejuicio. Sí, de hecho, yo creo que el término de, por ejemplo, condón apareció hasta hace 15 años en el vocabulario de mucha de la gente. Antes le llamaban preservativo, no era tan abierta el uso o el término usado y ha cambiado. Y no se usaba tanto. Exactamente. A pesar de que la invención del condón tiene muchos años. Tiene, no sé, si no me equivoco, tiene 100 años. Digo, tú me puedes corregir. Sí. No, y tiene otras formas. Después vamos a hablar del tema del uso del condón para que vean cómo eran los condones que no eran de látex. Pues eran horribles. Yo vi por ahí unas cosas que eran horribles. Eran de ¿cómo se llama? De intestino de cerdo algunos. Sí, o sea, eran horribles. Pero eso lo hablamos en otro programa porque ahorita yo creo que no es el momento adecuado. Sobre todo para poderle pasar imágenes, ¿no? Sí, poderles pasar imágenes y ustedes puedan ir entendiendo un poquito de las cosas que vamos hablando. Pero efectivamente, muchas de las cosas de antes tenían como mucho estigma y muchas cosas no nos decían. A las mujeres no se nos hablaba de las relaciones sexuales. No. Yo recuerdo algo que pasaba mucho, por ejemplo, en las secundarias. En las secundarias no te sentabas en los bancos y tenían dibujados como los órganos sexuales masculinos, ¿no? Es decir, el pene. Era como que... Pero era el mito, o sea, las mujeres no entendíamos, pero veíamos ese dibujo... Y corrían. Nadie queríamos esa silla. Teníamos que cambiarla. Los hombres nos decían o dudaban de nuestra sexualidad si te sentabas en un banco con un dibujo así. Pero fíjate qué importante, porque ahorita que me voy a ese recuerdo... La verdad que no entendíamos, pero si nos sentábamos en esa silla, íbamos a ser objetos de burla. De burla y de bullying, como le dicen ahora. de bullying, sí, ahora es la moda. Siempre ha existido, pero ahora se le llama bullying, ¿no? Sí, si te sentabas ibas a ser víctima de burla y entonces, pues nadie se quería sentar. Aunque no entendieras realmente el significado del No, y del si lo símbolo. entendías, si te sentabas porque decías, no pasa nada, ya también te estigmatizaban. Hasta parecía que sentándote ibas a tener sexo, ¿verdad? No, y aparte, por no decirle de otra manera. Sí, no, y sentándote ya ibas a ser de lo peor, o cosas por el estilo, o sea, o muy conocido o conocida, ¿no? Para nada. Y que estos símbolos representaban precisamente esa sexualidad censurada, esa sexualidad con represión, pero fíjate lo rico y lo importante. La sexualidad votaba y se representaba con símbolos, y entonces ese símbolo de ese adolescente o de ese puber que dibujaba ese pene en esa silla representaba esas cosas que no podemos hablar, que todos queremos saber, que todos queremos experimentar. Y que todo el mundo cuenta, pero que nadie refiere. Y que los maestros, déjame te digo ahorita recordando, yo no recuerdo que ningún maestro de mi escuela secundaria, por allá, saludos, la escuela secundaria número 2 de allá de Lincoln, pues ya cambió hasta de nombre,
Pero fíjate, yo recuerdo que ningún maestra, se preocupó por darnos una explicación y quitarle el estigma, ¿no? Sí, de hecho nadie dijo el real significado o nadie dijo o nadie defendió a esa pobre persona que se llegó a sentar ahí con alguna plática un poquito más científica o constructiva. O sea, eran parte del show, eran parte de la misma corriente que se generaba en los salones de secundaria o de preparatoria también. De hecho, fíjate, en aquella época a mí me tocó que la educación de la sexualidad, en la época que nos tenían que hablar a todas las jovencitas de primer año porque andábamos como con todos esos cambios, a todas las mujeres de la escuela secundaria nos reunían puras mujeres en el auditorio. Iba una maestra especialmente a hablarnos de lo que es la menstruación, de lo que son los cambios sexuales y de lo que es el embarazo. Claro que no nos decían cómo ocurría un embarazo. Nunca entendimos cómo en esa época. Pero era ese estigma de que veías a todos los jovencitos, ¿sí? En aquel entonces mis compañeros asomándose por las ventanas, ¿no? Así como que, ay, quiero saber qué están hablando allá adentro. O pensaba que todo el mundo estaba ahí en una situación muy, muy extraña, ¿verdad? O sea, nada que ver. Pero yo creo que era parte de la educación o de los tiempos que nos tocó vivir en esa época, porque había una represión cultural a lo mejor, o una desinformación cultural, había cuestiones que quizás ahorita ya no sean tan marcadas o tan notorias, pero yo creo que era un reflejo de lo que estábamos viviendo como sociedad, como cultura y como personas. Y déjame te digo que no es como muy distante a mucho de las cosas que hoy vivimos en día. A mí me tocó todavía hace años, traíamos una campaña muy buena de lo que es la prevención sobre VIH-Sida y estábamos trabajando con los jóvenes. Entonces estábamos acudiendo a distintas secundarias para dar pláticas sobre la prevención y el ejercicio sexual responsable. Y créeme que así a mí me tocó discurso de las directoras de que no, que en sus escuelas no se podía hablar del uso del condón, que estaban muy jovencitos, ¿no? O sea, ellos preferían que siguiera la desinformación, sí, los mitos, o sea, en lugar de tener unas realidades más científicas o mejor fundamentadas. Y la realidad en el aula, porque me tocó algunas escuelas que sí nos aceptaron, que nos dieron una tribuna para poder hablar con los jóvenes. Créeme que el discurso de los jovencitos de secundaria, de los chicos y de las chicas, tenían muchas dudas, ejercían su vida sexual. De hecho, hoy en día podemos hablar que los jóvenes inician su vida sexual alrededor de los 12 y 13 años. Sí. Entonces, no podemos negar la realidad, lo que se está viviendo ahora. Yo creo que es una actitud por parte de los maestros represiva hasta cierto punto, por el afán de aprender a llevar algo de una mejor forma. Digo, yo creo que la actitud de un maestro no debe ser en pro de la desinformación, sino en pro de la información, de la cultura y del progreso de esa persona. De hecho, fíjate que una de las cosas bien importantes que a mí me tocó también en los talleres con las mamás, una de las mamás me decía una vez en un taller, me decía, Oralia, es que si les hablas a los niños o a los jóvenes, les enseñas de sexualidad y del uso del condón, lo único que estás haciendo es provocar que tengan relaciones sexuales. No. Por supuesto. Y claro que no, existen, y le decía yo a la mamá, que en mi experiencia y en las investigaciones que hay, porque esto no es algo que yo estoy inventando, sino existen estudios científicos que nos dicen que los jóvenes, a mayor información, a mayor educación de la sexualidad, sus decisiones sobre iniciar su vida sexual son a edades más tardías, o bien, una vez que lo deciden, lo hacen con responsabilidad. Exacto. Yo creo que es como si te dijeran todos los ingredientes o lo que contiene una cerveza, lo que daña, lo que hace, el beneficio o el prejuicio. Yo creo que ya tú tomarías una decisión en base a si tú tomas o no tomas alcohol. Fíjate que uno de los talleres precisamente que trabajamos en el área de la sexualidad, sobre todo con los jóvenes, es precisamente hablar de cuáles son los pros y los contras, ¿no? Uh-huh. O sea, cuáles son, porque una de las preguntas que generalmente nos hacen es, ¿cuál es la edad más adecuada para iniciar la vida sexual? Entonces, bueno, eso es como una respuesta muy subjetiva. Claro. Entonces, aquí para poder apoyarnos, hablamos de cuáles son los pro y cuáles son los contra. Sobre todo por algo bien importante que yo les digo a los jóvenes, por el proyecto de vida. Si yo no ejerzo una sexualidad responsable, un embarazo no deseado o una infección de transmisión sexual, pues me va a coartar un poco mi proyecto de vida, ¿no?
Exacto, tú debes de saber qué es lo que quieres en tu vida, qué es lo que tú estás buscando, o qué proyecto tienes para poder saber qué decisión tomar en el momento adecuado y que no por desinformación pues vayas a cometer un error que después no vas a poder corregir tan fácilmente. O sea, pero bueno, así como esto vamos a revisar muchísimas cosas más en tu programa Hablando de Sexo. Así es que vamos a música y regresamos aquí con más. Ya estamos aquí de regreso en tu programa en www.elregio.com. Te recuerdo los teléfonos aquí en cabina. Es el 8244-1221 para que te comuniques directamente con nosotros. Y el día de hoy estamos hablando de sexo. ¿Qué te parece? Pues excelente oportunidad para que nos haga llegar todas y cada una de sus dudas aquí a nuestro programa, que para ello pues la especialista está aquí para despejar todas sus dudas y sobre todo que va a tener la opinión de una especialista como Oralia, que nos va a poder despejar dudas, nos va a dar información profesional, que eso es muy importante. Va a poder usted preguntar cuestiones que normalmente en algún otro medio, en algún otro canal profesional de información no puede usted obtener como información veraz, real. Sobre todo, ¿sabes por qué y cuál es lo rico? La parte de que aquí no hay censura. Exactamente, a eso me refiero. Voy por el lado de que usted puede preguntar lo que usted guste. No es un canal censurable, ni mucho menos. Y esa es la parte importante ahora de esta nueva posibilidad y esta oportunidad, que este es un espacio libre donde no censuramos, ¿no? Vamos a tratar de que podamos platicar de todo, de que podamos incluir todo, algunas cosas tendrán su lugar. Claro, yo creo que uno de los puntos bien importantes y la filosofía de tu programa es que es con mucho respeto, ¿no? Con mucho respeto a todas las personas que somos parte y a ti que participas aquí detrás de cámara. Y bueno, precisamente ahorita que hablábamos fuera del aire, platicábamos como de estas anécdotas que nos comentan las gentes que han vivido y son bien ricas porque aprende mucho uno de ellas, ¿no? De esas experiencias vividas de las personas que nos las pueden compartir y que aparte de que nos hacen reír, aprendemos un montón. Como por ejemplo cuando yo creo que muchos de los que nos están viendo, escuchando, se han topado con el ejemplo de ir a comprar condones a una tienda. Sí, fíjate que precisamente le comentaba ahorita a Fernando que en uno de los trabajos que estábamos realizando, un joven de 18 años me decía, pero Lee, ¿cómo le hacemos, no? Uh-huh. Un día yo llego a una tienda de esas que tenemos aquí en Monterrey, en cada esquina. De dos O's y unas 2 X en medio. Sí, y llegó bien contento y dijo, me da unos condones, porque ya ves que no los tienes ahí para agarrarlos, exactamente están atrás del vendedor. Entonces, no hay manera, como en otras farmacias que son muy famosas aquí en Monterrey, que ahí sí las tienen en los andenes, tú pasas, los agarras, vas a caja y los pagas. Es más, te tienen todo el surtido de colores, sabores y formas. En estas tiendas no, están exactamente detrás del dependiente. Junto con las pilas. Sí. Con el alcohol, con no sé qué cosas. Digo, nadie se va a robar unos condones. Y bueno, sí. O a lo mejor sí, pero aquí la parte importante, que eso ayuda como a ese estigma. ¿Sí? O sea, tengo que pedirlo. Me decía, antes de contarles esta anécdota, me decía también otra chica que fue con su novio al Oxxo y ya lo dije, ¿verdad? Andamos cuidando tanto. Que fue y que dice, yo te espero acá en los pasillos, ¿no? Y él se acerca y luego dice, y que estaba una señora ahí en la caja plática y plática con la cajera y que no se iba, ¿no? Y hasta parece que le dan cuerda a la cajera y le tienes que repetir qué es lo que estás pidiendo. Esas cosas que vemos como en los chistes, sí, pero que son parte de la vida real. Son reales, como cuando pides algo en voz baja al dependiente de la farmacia. Los condones. Y el dependiente de la farmacia. Los condones. Sí, me da por favor una crema para las hemorroides. Y me gritas, ¡una crema para las hemorroides! Señor, allá en el pasillo. Y tú así, no, es que son para el primo de un amigo. Son para el primo de un amigo. Y precisamente, fíjense lo que le pasó a este joven. Este joven llega y le dice a la cajera, ¿me das unos condones? Y la señora, que era una señora joven madura, voltea y le dice, ¿y tú para qué los quieres si estás muy joven?
¿Cómo ves? Precisamente por eso, porque la mejor señora era tan anciana ya que ya no podía usarlos. No, sí los puede usar. Bueno, ahí sí derivo. Ya no los podría... No hay edad. Fernando, bueno, sí, no hay edad razón. para disfrutar del Pero sexo. es que la pregunta es muy hiriente. O muy prejuiciosa, la verdad. Como es un prejuicio pensar que la gente más grande o de la tercera edad no tiene sexo. También lo tiene. Bien. Exactamente, pero precisamente estos prejuicios no ayudan en la educación. Era como que, qué padre que un chavo de 18 años se atreve a decir, me voy a cuidar, voy a responsabilizarme de mi sexualidad, de mi paternidad, y entonces decido usar condón. Oye, qué padre, ¿no? Pero resulta que se anima y ¡paz! Viene la censura social. Exactamente. Es como si una mujer va y pide condones a una tienda, la ven así como una devoradora. De hecho, generalmente es el caballero quien los pide, ¿no? Exactamente. A ver, pero díganme también las que mujeres no. tienen derecho a llevar el condón en una relación. Digo, no es cuestión de hombres, es cuestión de prevención, es cuestión de responsabilidad. No, oye, si no lo quieres usar, entonces no hay, si no hay globito, no hay fiesta. Exactamente. Y eso es la parte importante, favorecer esos aprendizajes y no quitarlos con ese estigma y ese prejuicio que lo único que nos hacen es que si avanzamos de repente pudiéramos retroceder. Exactamente. Yo creo que uno de los objetivos de este programa es que avancemos como personas preparadas culturalmente, sexualmente también, y que podamos despejar todas esas dudas, que podamos crear una cultura más rica sexualmente. Sí, sobre todo hay una de las partes bien importantes. La sexualidad es parte de la vida. Y es un regalo de que tenemos... Fíjate, yo lo diría en otros términos de un libro que se llama Los sexos del autor McDonald, que decía algo bien importante y no es el de las hamburguesas. Perdón, es que pensé que no. Fíjate que decía algo bien importante, decía, el sexo es una consecuencia bioquímica maravillosa. Uh-huh. Y la verdad que sí, yo creo que el sexo hoy en día sabemos que no solamente es para reproducirnos, es decir, no solamente es para tener hijos. El sexo nos puede dar placer. Y estamos hablando efectivamente de las relaciones sexuales. Exactamente. Yo creo que tenemos que estar mejor preparados para poder disfrutar con mejor calidad pues lo que la naturaleza nos dio. Exactamente. Yo creo que la sexualidad es inherente. Hay algo que decimos, la sexualidad es inherente al ser humano. Es decir, nacemos con sexualidad y vivimos con sexualidad. No es algo que me voy a despejar en un momento de mi vida de ello. Es parte de nosotros. Exactamente, yo creo que es un día a día lo que vivimos en la sexualidad las personas, y yo creo que en ese mismo sentido debemos de disfrutarlo, no de crear estigmas, ni crear prejuicios, ni crear cosas pues que únicamente hacen que la gente se amargue la vida. Digo, disfrute del sexo, el sexo es vida. Y eso lo recomienda Fernando, dice. Sí, por supuesto. Bueno, ya hablaremos con Fernando qué tal vive, ¿verdad? Sí. Pero bueno, sin ventanear a nadie de cómo vive su vida sexual, aquí sí va a ser un espacio donde podamos todas y todos aprender acerca de nuestra sexualidad, acerca de tu sexualidad. Exactamente. Yo creo que es una muy buena oportunidad para que podamos aprender juntos sobre la calidad de la vida sexual que podemos llevar. Y bueno, vamos a estar trabajando en hacer atractivo este programa. Todavía estamos trabajando muchas cosas en estarlo vistiendo. Así es que no te lo pierdas todos los viernes de 3 a 4 de la tarde, porque la verdad te la vas a pasar agradable. Sí, yo me voy a encargar de vestirlo. Así es que ya lo sabes, se despide de ustedes su amiga Oralia Llanes. Hasta la próxima, nos vemos el siguiente viernes. Y yo soy Fernando Torres, no me queda más que agradecerles la atención a este programa, a este primer programa, a esta emisión, y pues esperamos que nos sigan acompañando en por supuesto, y muchos más programas. Hasta luego. Hasta luego.